dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas por sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no están unidos a mí. Jesucristo es la vid. El Padre es el labrador. Él es el que cultiva esa planta. Y si una de sus ramas no da uva, la corta. Las ramas somos nosotros. Nosotros somos estos pámpanos. Y que sigamos unidos a Él. Tenemos que estar unidos a Dios, porque sin Él nada podemos hacer. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a la vid. El que permanece unido a mí, yo a Él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y será como las ramas que se recogen y se secan y se queman al fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará, con promesa incluida. Todo lo que le pidamos a Dios nos lo concederá si estamos uniditos a esa vid que es Jesucristo. Esto se muestra la gloria de mi Padre en que dé mucho fruto, así lleguen a ser mis verdaderos discípulos. Yo los amo, el Señor nos ama, y cuando damos fruto somos verdaderos discípulos del Señor. Es un tiempo muy hermoso de encontrarnos con el Señor. Pero desde hacía días el Señor me estaba inquietando a hablar acerca de la poda y de la vid que es Él. Es una palabra que sé que nos va a ser de edificación, porque muchas veces nos preguntamos por qué pasamos tanta prueba, por qué pasamos tantos procesos dolorosos. Y el Padre es el labrador y Jesús es la vid. Él es el que la cultiva, pero el Padre tiene un anhelo y es que nosotros demos frutos. Y Jesús dice también que es la vid, que si nosotros damos frutos realmente somos sus discípulos, que ya no nos llama siervos, sino nos llama amigos. ¿Para qué? Para que demos muchos frutos, queridos hermanos. Entonces vemos esta plantita. Dicen los cultivadores que cuando ellos aman mucho una planta, ellos le pasan la tijera y la van podando. Esta es la poda, queridos hermanos. La van podando y le van cortando todo aquello que le sobra. ¿Por qué? Porque todo esto que le sobra hace que perdamos los nutrientes. Entonces, este árbol que representa a nosotros y las ramas, y el Señor es el labrador, el que va cortando. Esto a veces nos duele. Quizás son cosas que nosotros amamos, cosas que nosotros no queremos que nos quiten. Pero el Señor va cortando nuestro mal genio. El Señor va cortando nuestro orgullo, nuestra soberbia, y nos va dejando así desnuditos. Y esa poda es dolorosa. A veces tenemos problemas económicos, corta relaciones en nuestra vida, corta personas que nos van a hacer daño, nos va podando. Pero dice un jardinero y alguien que poda en los campos que la rama que ellos más podan y más cortan parece que la estuvieran dañando, parece que la estuvieran castigando. Pero no, querido hermano, la están podando. Así es Dios en nuestra vida. Lo que pareciera que fuera un castigo, y muchos dicen, mira cómo está, Dios lo está castigando. No te está castigando, te está podando para que des mucho más fruto, porque todo esto que está alrededor está haciendo que pierdas tu nutriente y este potencial para que tú des mucho más fruto. Y el Señor a sus árboles favoritos, a sus árboles escogidos, como dice Él, que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros para que fuéramos y diéramos mucho fruto. Y si no estamos unidos a Él, nada. Entonces muchas veces el Señor nos lleva al desierto y no tenemos que abortar esos procesos de Dios. Vamos a dar un mejor y un mayor fruto. Y tenemos que sostenerlos en la fe. Usted sabe que la fe es lo que no vemos. Procesos que nosotros estamos pasando. Todos los que han pasado la poda es porque son elegidos por Dios. Y tú dirás, Señor,
Pero si yo estoy haciendo las cosas bien, estamos dando fruto. Dice él, para que dé más fruto. Tal vez estás dando fruto, pero para que des mucho más y uno mucho mejor. Los jardineros, que la poda se da más en el invierno. Y a veces ese invierno de nosotros, queridos hermanos, es ese invierno espiritual, donde nosotros sentimos que nos estamos ahogando, donde nosotros sentimos que Dios se fue, donde nosotros sentimos que los procesos son muy duros, son muy dolorosos. Pero el Señor en ese momento no nos está castigando, como lo decía ahorita, nos está podando. Está quitando de nosotros todo lo que a Él no le gusta de nosotros, para que florezcamos más lindos, para que cuando llegue la primavera nosotros podamos sonreír y podamos ser usados por Dios y dar esos frutos que dice Gálatas 5, el fruto del amor, de la bondad, de la mansedumbre, serte una persona más amable, más cariñosa, serte una persona más bondadosa, poder mirar a los demás con los ojos de Dios, poder perdonar, y eso duele, queridos hermanos. Esa es la poda que Dios nos habla. También nos habla de cosas que nos gustan. Algunos que les gustan los vicios, les gusta hablar del otro, quizás hasta modas y cosas así que el Señor, cosas que a nosotros nos gustan mucho, pero que no nos convienen, que nos están quitando ese potencial, quizás de dar más frutos. Entonces el Señor va cortando y te tiene que pasar la tijera, aunque duela. Pero también la palabra nos habla de que Él arranca, y esa es la que no quieres escuchar, ¿verdad? Que Él también dice que Él arranca y la echan al fuego. Hay pedacitos de la Biblia que la palabra también es dulce, pero también es amarga. El Señor no desea eso hoy para tu vida. Él desea podarte, querido, para que des más frutos, para que llegue tu primavera. Los verdaderos hijos de Dios, que son guiados por su Santo Espíritu, son podados. Tienes que celebrar tu poda, querido, porque sabes que Dios te está entrenando para algo mejor, para un propósito más grande. Vamos a echar raíces, pero quiero terminar con toda la poda. Y la poda es cortar. Y dice que cuando ya quedamos así todos desnuditos, que Dios nos deja así ya todos desnuditos, echamos raíces más profundas, y suben hasta aquí, absorben todos los nutrientes hasta el árbol, para que después estas ramas den unos frutos mucho mejores, mucho más jugosos. Eso, entendamos por qué nos pasan cosas que nosotros no esperábamos, y es porque Dios nos está podando, y esos árboles que Él ama y que Él escoge los poda para que demos más fruto. ¿Para qué crees tú que tienes todos esos dones, todos esos carismas? Por los procesos que has vivido. Y te ves que cuando más estás en eso, tu fe crece, tus dones se avivan. No todo es avivamiento. A veces tenemos que pasar desiertos espirituales. En el avivamiento está la profecía, están las sanaciones y hay mucha palabra de conocimiento, pero en los desiertos también Dios nos habla. Y todo el tiempo queremos pasar en avivamiento. Pero también tenemos que pasar la poda para que después llegue la primavera. Amor, es en la prueba, permanecer unido a Dios. No solamente es cuando estoy bien y levanto los brazos, es también cuando estoy mal, cuando estoy pasando momentos difíciles, de prueba, de dificultad, de desiertos en la fe, de todas las promesas que Dios nos ha hecho. Es para ver hasta dónde llega nuestra fe, para ver si nosotros seguimos. La poda duele, pero Dios permite esa poda en nuestra vida. Las pruebas son como más cortas que los procesos, pero la poda es un proceso. Me he dado cuenta que el Señor permite la poda en nuestra vida para llevarnos a otro nivel espiritual, para hacernos mejores, para dar un fruto mucho mejor y para sostenerlos en esa fe, porque el Señor cree en ti y cree en tu conversión y en la conversión del hombre. Yo te quiero decir con este mensaje que celebres tu poda y que la poda es necesario, pero unidas a la vid, que es Cristo, o sea, unidos a Dios en oración. Cuando más estés siendo podada en tu economía, en que te pierdes tu trabajo, en que no entiendes por qué pasó algo, por qué te está pasando ese momento tan duro, tan difícil, por qué te quedaste como que solo, por qué tu novio, tu pareja te dejó, tu esposo te abandonó, que no entiendes por qué está pasando esa situación económica. Sabes que el Señor te está podando, porque Él poda a las personas que tienen buen fruto también, para que den uno mucho más grande, y también poda para que aprendamos a dar esos frutos. Vamos a florecer y
dar esos frutos hermosos. Vamos a hacer una planta bella, una planta hermosa, de bonita y de florecer, para que lo que predicas se vea reflejado en ti. Entonces va a llegar tu primavera, queridos hermanos. Va a ser las manos de Dios, la voz de Dios, la mirada de Dios, y tú vas a escuchar su voz y vas a poder darlos a otros, queridos hermanos. Entonces, si pasas por un invierno espiritual, ya próximo está tu primavera para florecer. Florecemos más lindo, por eso es necesario la poda. Nos acerca más a Dios, nos hace amar y perdonar. Volvemos a Dios, renovamos en Él, y Él nos sigue llamando con esos lazos de amor. Y Dios no te está castigando, querido hermano. Tú pensabas que Dios te estaba castigando. Dios no te está castigando, te está podando. Ya pasa ese proceso de la poda. Dicen los jardineros, los cultivadores, que esa mata florece más hermosa y da más frutos y mejores.